también están en libertad. Entonces los estamos siguiendo, los estamos investigando, los estamos vigilando como corresponde, para que no se vuelva a repetir un caso como el de Ámbar. Los vamos a conversar con nuestros invitados. Saludo a Bárbara Sepúlveda, que nuevamente se dio el tiempo para estar con nosotros. Bárbara, muchas gracias, abogada representante de Abofem, y también estamos con Pablo Armijo, abogado penalista. Muchas gracias por su tiempo, por estar esta tarde acá en Contigo en Directo. Bueno, lo primero, Bárbara, la pregunta que nos hacemos cualquier ciudadano de a pie, todos los chilenos: ¿por qué salió libre Hugo Bustamante aún cuando el informe de Gendarmería era tan tajante? Bueno, primero, muy buenas tardes, Humberto, Pablo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, esa es la pregunta, claro, que ha estado circulando precisamente porque las consideraciones que se hacen en el caso de la libertad condicional, yo creo que debemos que pensarlas en dos sentidos. En primer lugar, si nosotros pensamos cómo, y vemos en la práctica, de hecho, cómo se comportan femicidas y violadores dentro de las cárceles cuando están cumpliendo sus penas efectivas, de hecho, estos son los presos que tienen mejor conducta. ¿Y esto qué significa? Por supuesto que se trata de delitos muy específicos, que ellos no se van a comportar violentamente en contra de otros reos, en contra de los gendarmes, sino que su violencia apunta directamente contra las mujeres. Y cuando no se tiene en consideración esta especial móvil o el especial sentido que tiene además la violencia de género, claramente que vamos a evaluar, tienen buena conducta y eso significa que pueden optar a la libertad condicional. Y por lo tanto, lo que hay que hacer primero es una consideración respecto de cuáles van a ser los estándares también para considerar si todos los delitos los vamos a tratar de la misma forma o si vamos a pensar que la reinserción social de ciertos presos requiere una intervención especial. Y en este caso, por supuesto que se trata de la prevención para que no vuelvan a reincidir en violencia contra las mujeres, porque esos son los delitos que él comete. En este sentido también me gustaría señalar que a propósito de lo importante que ha sido incorporar la perspectiva de género en el derecho penal, es que hoy día nosotros tenemos la ley Gabriela. Y si en el año 2005, cuando este señor Bustamante comete además el femicidio en contra de Verónica y su hijo, además el homicidio de su hijo, y esto es calificado como homicidio, se trata precisamente porque no existía una ley de femicidio en Chile. Y si existiera en ese momento la ley Gabriela, este señor habría tenido una pena no menor de 15 años y un día. Lo más probable es que además por las agravantes, por el hecho de haber cometido homicidio contra el niño, por el hecho de haber tenido además antecedentes, lo más probable es que hubiese quedado con presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, Bárbara, considerando las agravantes de la misma ley Gabriela. Sí, eso y en te iba a este decir, caso, que, la libertad condicional no habría procedido hasta por lo menos cumplir, o en el caso de presidio perpetuo, 20 años de condena efectiva, o en el caso de presidio perpetuo calificado, 40 años de pena efectiva recién para solicitar la libertad condicional. Entonces, yo creo que es súper importante considerar estos dos aspectos precisamente cuando estamos hablando de un caso de femicidio con violación. Sí, exactamente. Fue homicidio simple en ese entonces, el 2005. No se le cataloga como homicidio calificado. Pablo, respecto a otra pregunta que nos hacemos también como ciudadanos, ¿cómo le explicamos a los que nos están viendo que, ojo, que el prontuario de Hugo Bustamante es muy extenso? Él ya había sido condenado a 10 años de cárcel por robo con fuerza y hurto. Entonces, ¿cómo explicamos que por robo con fuerza y hurto, no le quiero quitar gravedad pero al delito, digamos, pero es un robo con fuerza y hurto 10 años, y por otra parte, que haya asesinado a su expareja y a su hijo 11 años, un año más? ¿Qué está tan mal que para cualquier persona y ante los ojos de cualquier ciudadano, insisto, esto no hay ningún parangón, no hay ningún punto de comparación entre un delito y otro, ¿no? Quiero agregar algo, Humberto, saludos también a la colega, respecto a enfocar la problemática desde la mirada que eventualmente podamos dar solución. Aquí no podemos hablar de que un homicidio calificado tiene más o menos pena que un robo. Aquí hay que apuntar a una reforma real del sistema penitenciario. Le quiero señalar, Humberto, y la colega también lo debe saber, pero este decreto ley 321, el decreto ley de la libertad condicional, fue dictado en 1925 por un presidente, Emilio Bello, que estuvo solo un par de meses gobernando nuestro país. Y una de las pocas cosas que legisló fue justamente este decreto ley 321 de la libertad condicional. Desde 1925, el reglamento de la libertad condicional fue dictado en 1926, el año después. Desde 1925, ningún sector político se ha hecho cargo real del sistema penitenciario de reinserción social. Aquí no busquemos la solución a esta problemática en no buscar efectivamente un sistema de reinserción, un cambio de metodología en el sistema
imperante incluso el día de hoy para dar las libertades condicionales o una serie de otros beneficios intrapenitenciarios. Te comento que recién en el año 2012, creo, se sacó del Ministerio de Justicia, que eran quienes decidían por las libertades condicionales, y por una situación política lo radicaron en los tribunales, en estas comisiones de libertad condicional, compuesta por jueces de garantía, jueces del Tribunal Oral Penal, ministros de Corte. Y recién en el año 2019, con la ley 21.124, se endurecieron los requisitos para efecto de poder optar a una libertad condicional. El señor Bustamante, cuando optó a la libertad condicional, existía el decreto de ley imperante, era que no se requería, no era vinculante el informe de Gendarmería de Chile, el informe psicosocial. Por lo tanto, tú la pregunta que hiciste, ¿cómo le explicamos a la gente? Le explicamos que no hay voluntad política para hablar efectivamente de aquellos que son invisibles. Porque se habla de la delincuencia y se trata de erradicar el foco en la droga, en el tráfico, cuando debemos de enfocarnos a qué acontece con la reinserción social. Hay una serie de preguntas que se debe de hacer, porque estos seres que están privados de libertad, que son invisibles, como decía Foucault, este espectáculo punitivo, Eduardo y colega, que antiguamente se radicaba en las plazas públicas, a través de azotes, de la horca en la plaza pública, se escondió en el sistema penitenciario, en donde no ha existido ningún tipo de reforma seria para efectos de ver que estas personas se deben de reinsertar a la sociedad. ¿Qué hicimos nosotros como sociedad? Políticamente, Pablo, ¿qué se ha hecho para hablar seriamente del tema penitenciario? Pablo, colega dice, Humberto, y aquí te quiero señalar. No, te digo, te escucho. Déjame preguntarte también con que aquí hay un punto interesante, que por supuesto que podemos hablar de reinserción, pero también, como en toda sociedad, hay casos más complejos que otros, y hay distintas capas, y hay personas que probablemente no se van a poder reinsertar abiertamente a la sociedad. El caso de Hugo Bustamante decía que no era apto para volver a reinsertarse. Él mismo, en una entrevista que otorga a nuestro canal hace ya muchos años, a propósito de cuando se le cataloga como el psicópata del tambor, él había dicho, cuando le preguntan, ¿usted cree que no va a cometer esto nunca más? Y él dice, no, la verdad es que no sé. No sé si me transformé de esa manera, no sé si no lo vuelva a hacer. O sea, aquí no sé si es que se puede hablar de reinserción, si es que efectivamente a él se le podía reinsertar. Humberto, y aquí linkeo con lo que dijo la colega respecto a esta buena conducta. En la contracultura del AMPA, esto es una mala metodología para efectos de otorgar la libertad condicional. Dentro de los requisitos existentes hasta el día de hoy, para efectos de poder optar a una libertad condicional, es tener hoy en día 4 bimestres, 8 meses de buena conducta. Antiguamente eran solo 6 meses, o sea, 3 bimestres. De MB, de muy buena conducta. Decía la colega, y yo tomo lo que dijo ella, de que efectivamente la conducta, ¿cómo se mide en Gendarmería? Generalmente los delitos de esta magnitud, los delitos sexuales, son personas con estas características psicopáticas que efectivamente tiene el señor Bustamante, se portan bien. Porque ellos tienen que portarse muy bien, porque son visualizados en esta contracultura del AMPA como personas que tienen que estar muy bien portados, porque si no los otros internos pueden hacer de las suyas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con otro interno que efectivamente ha hecho de la calle su vida? Se porta mal. Y eso conlleva a no tener MB, muy buena conducta. Pero generalmente estas personas que tienen rasgos psicopáticos tratan de ingresar a una escuela, terminan el colegio, situaciones que son requisitos para los efectos de poder tener muy buena conducta. Pablo, pero déjame... Entonces, ¿qué pasó con la No, déjame, por favor, darle la palabra a Bárbara en ese sentido, porque sigo tu punto, que efectivamente hay parámetros, ¿no? Hay protocolos para decir esta MB, esta muy buena conducta. Pero Gendarmería tampoco se queda con el MB. Ayer conversamos largamente acá con Andrea Castro, que es una profesional seria, lleva más de 20 años trabajando en Gendarmería, que es criminóloga, que es psicóloga, que trabaja día a día con los internos, y ella dice, yo tengo una entrevista con media hora y con tanta experiencia ya puedo saber más o menos a qué me estoy enfrentando, si me están mintiendo, si no. Y a propósito de eso, si uno se queda solamente... En 30 minutos. No, pero lo dijo como, yo a esta altura tengo tanta experiencia que efectivamente podemos conocer qué tipo de reos son. Uno ve también por qué están adentro, cómo van evolucionando. Y ella decía, por lo mismo, para no caer solamente, como tú nos dices en ese protocolo del MB, se implementa un estudio y se realiza un informe largo, técnico, detallado, amplio, que dio cuenta de que Hugo Bustamante no podía salir, entonces no valía solo con el MB. O sea, Hugo Bustamante se dijo de parte de Gendarmería que no era apto para salir. Déjame plasmar esta problemática en la cual se enfrentó los jueces de la Comisión de Libertad Condicional.
se encontraron con el primer requisito, el tiempo. Requisito para la libertad condicional, check, tiempo. Segundo requisito, la muy buena conducta. Y como requisito también fundamental, el informe de Gendarmería que venía malo. Entonces, ¿qué pasó con la comisión? Oiga, pero si tiene la persona 8 MB, o sea, 8 meses de buena conducta, y un informe que dice que no es apto, hay una dicotomía en la situación. ¿A quién le hago caso? A los gendarmes que... Hay un tribunal de conducta, de manera en el penal, un tribunal de conducta que está a cargo de calificar la conducta con MB, pésima, regular, buena, muy buena, que son las diferentes graduaciones de Gendarmería de Chile. Por lo tanto, ¿a quién le hago caso? A los gendarmes que efectivamente están en contacto directo para poner esas MB al Tribunal de Conducta, o al informe que la misma psicóloga de Gendarmería dijo que en 30 minutos puede poder visualizar si está bien o no una persona. Entonces, mira, ¿qué es lo que hizo el juez? Perdón. Es que, perdón, Pablo, te voy a interrumpir porque no quiero que pongamos palabras de ella que no corresponden. Ella lo que se refirió... Es que es real, Humberto, perdón, si no se equivoca. Déjame terminar. No se equivoca, Humberto, déjame terminar. A lo que ella se refería es que después de 20 años de experiencia, se sienten invisibilizados, porque ante la expertise que tienen en su trabajo, al ver en el día a día a los presidiarios, a las personas que están cumpliendo su condena, pueden conocer qué tipo de conducta son, qué tipo de personalidad tienen, y después de hacer todo un informe respecto a otros protocolos, entrevistas presenciales con ellos, que duran más de 4 horas algunas, se le hace un informe, entregan este informe. Aquí está, hoy día aparece en el diario La Tercera. Gendarmería advirtió que él no tenía conciencia de daño a las víctimas. Es más, se detalla porque tuvieron acceso a este documento. Dice, aún se encuentra en estadio precontemplativo de motivación para el cambio, por lo cual existe incongruencia en su relato en relación con lo que espera para el futuro, planes o metas, etcétera, etcétera. Es muy largo para leerlo en pantalla, pero lo cierto es que este informe era un informe técnico, un informe que decía que no podía salir. Entonces, como contraparte, ahora sí le quiero dar la palabra a Bárbara también para que conversemos todos. Cuando uno escucha este tipo de detalles, sabe que existió este informe, Bárbara. ¿Qué tiene que hacer una persona? Lo voy a preguntar bien simple. ¿Qué tan malo tiene que ser un ser humano para que se cumpla una condena perpetua efectiva? Porque si no, yo no me lo explico, por lo menos. Sí, me imagino, Humberto. Pero yo creo que la pregunta no tiene que ver con la maldad o la bondad del ser humano. O sea, claramente que aquí las deficiencias son estructurales. Dejemos a los hechos, ¿no? ¿Qué tan malo tienen que ser los hechos para que una persona tenga... ¿Qué tan peligro para la sociedad? Precisamente yo creo que por ahí está el tema, porque como ya decía, las consideraciones que se están teniendo también para tratar todos los delitos y además a todos los presos de la misma forma es porque no estamos haciendo diferencia respecto de los delitos que se cometen, por ejemplo, en robo, en incendio, versus los delitos que se cometen en violación o femicidio, y en este caso claramente que deben ser tratados de forma diferenciada. Y además, si vemos las conductas internas, que esto ya también lo habíamos mencionado, quienes mejor se comportan son los femicidas y los violadores, tienen excelente conducta adentro. Entonces, claro, este es un elemento hoy día para considerar, y un elemento importante para considerar en el momento de establecer la libertad condicional, pero también estamos hablando de una deficiencia también en el sistema normativo, en las leyes que se están aplicando. En el caso de él, fíjate, como si en el caso de él, si se hubiese aplicado la ley Gabriela en ese momento, quizás hoy día Ámbar estaría viva, porque él no habría salido en libertad condicional, porque no habría tenido ni siquiera la posibilidad de optar a esa libertad condicional. Y eso también tiene que ver con el avance de la normativa y cómo Chile se va actualizando los estándares internacionales en la materia. Y además nosotros queríamos siempre, mira, la cárcel no es una solución definitiva, por supuesto que no. Entonces, claramente que también hay un problema en la reinserción social de los presos. Eso es algo de lo cual el Estado se tiene que hacer cargo, porque no podemos enviar a todas las personas que delinquen a la cárcel como si ese fuera el último bastión donde van a acabarse todos los problemas sociales, porque eso no es verdad. Llevando a todos los delincuentes a la cárcel no se van a acabar ni la delincuencia, ni los problemas sociales, ni la violencia, mucho menos la violencia de género. Entonces, por un lado, hay que entender también que tenemos que cumplir precisamente en un enfoque preventivo, en tratar de que la reinserción se entienda perfectamente ante qué tipo de delitos estamos hablando. Son delitos de género, significa que hay que reinsertarlos de otra forma, no
No, ellos se portan bien porque no van a atacar a los otros presos, no van a atacar a los gendarmes, no van a romper las cosas, porque esos no son los delitos que ellos cometen. Y lo otro es que, bueno, a propósito de lo que decía el colega, yo le encuentro toda la razón en el sentido de que aquí hay reglamentos, protocolos, etcétera, pero, ojo, Chile no tiene una ley de ejecución de penas. Esas leyes de ejecuciones de penas son necesarias. No. Todos los penalistas hoy día también están poniendo ese problema sobre la mesa. ¿Hasta cuándo Chile no tiene un sistema legal que permita saber cómo se van a comportar? No solo en cómo vamos a establecer los estándares para, por ejemplo, la libertad condicional, sino que incluso cómo se van a cumplir las penas precisamente cuando estamos hablando del sistema carcelario. Bárbara y Pablo, los quiero interrumpir para que precisamente... Jueces de vigilancia penitenciaria se llama. Bueno, a propósito de esos jueces y cómo funciona esto, los quiero llevar a revisar una nota y luego lo comentamos acá, porque para entender que si bien no todos tienen que ser encarcelados como ustedes plantean, y Pablo estuvo de acuerdo cuando tú lo dijiste, Bárbara, por otra parte también hay personas que derechamente no están en condiciones de ser liberadas y tenemos ese problema. Les voy a mostrar un caso de Hugo Pastén, el psicópata de Copiapó. Él en el 2004 violó y secuestró a 2 mujeres, cayó preso. Salió el año 2017 y el 2019 volvió a matar a 2 mujeres. Entonces, ¿cómo entendemos esta situación? ¿Cómo nos explicamos este tipo de situaciones? Vamos a revisar juntos la nota del Departamento de Prensa y luego lo quiero comentar con ustedes, sacar el estudio. La muerte de Ámbar Cornejo puso en la palestra el criterio usado para otorgar la libertad condicional a quien ha cometido un crimen brutal. Desgraciadamente acá no falló nada. Acá funcionó el sistema que se había aprobado en Chile. Qué lamentable que tenga que ser un caso tan tremendo como el de Ámbar para que esto pueda salir a la luz pública. Casos como el de Ámbar se repiten. Viviana Montenegro, una joven de 17 años, fue brutalmente violada y apuñalada 72 veces el año 1998. Luis Carrasco Tapia, su asesino, fue condenado a 40 años y ella pidió 4 veces la libertad condicional. Que la justicia se cumpla, que no sea tan mano blanda. Hacen un poco de mérito y lo sueltan, no puede ser. En Copiapó, otro caso muy similar al de Ámbar está en desarrollo. El acusado es Hugo Pastén. Obtuvo su libertad condicional el año 2017. 2 años después volvió a delinquir. Se le acusa de violar y matar a 2 mujeres. Tendría una tercera víctima, cuya sangre fue encontrada en su auto, pero el cuerpo aún no aparece. No puede ser que eso esté pasando acá en Copiapó. No puede ser que nos maten, nos abusen de nosotras, que no podamos salir tranquilos a la calle. Que se haga justicia como se quiere, como se tiene que ser, de una vez por todas. Hugo Pastén Espinosa es conocido como el psicópata de Copiapó. La Fiscalía le atribuye el homicidio de Marina Cabrera, Susi Montalbán y la desaparición de Catalina Álvarez, una joven de tan solo 16 años. Él tiene una personalidad psicopática en orden a que privilegia sus intereses propios, despreciando, no importando de modo frío los intereses de los demás. De ahí se destaca el hecho de que puede incluso dar muerte a una víctima precisamente para satisfacer sus intereses personales. La historia de Hugo Pastén se asemeja a la de Hugo Bustamante, sospechoso por la muerte de Ámbar. El año 2004, Pastén fue condenado por robar, violar y secuestrar a 2 mujeres. Estuvo 13 años en la cárcel hasta que el 2017 los jueces resolvieron dejarlo en libertad. Que esté libre no es algo que nosotros tengamos que ver, ni siquiera somos oídos a la hora de dejar a una persona en libertad. Son otras las autoridades que tienen que responder esas preguntas. Fue su buena conducta y el haber cumplido más de 10 años de la pena los factores que llevaron a los jueces a concederle la libertad condicional. Esto a pesar que el informe psicológico de Hugo Pastén, al igual que sucedió con el sospechoso del crimen de Ámbar, recomendaba no dejarlo salir de la cárcel. Había allí un informe psicológico que hacía no recomendable, no sugerible esa libertad condicional, desde que insinuaba que el imputado podía nuevamente incurrir en conductas similares, lo que efectivamente ocurrió. Él salía en la noche, ¿solamente para qué? Para violar a nuestras niñas. Esa gente no debería estar afuera. Él no tenía que haber salido nunca de la cárcel. Un tipo que antes había violado y sin embargo lo dejaron libre y podía conducir un taxi. Hugo Pastén aprovechó su libertad para cometer horrendos crímenes el año 2019. Violó y asesinó a 2 jóvenes. La tercera víctima, Catalina Álvarez, de 16 años, está desaparecida, pero la policía encontró rastros de su sangre en el colectivo que manejaba este hombre. Pensar, estará acá, la habrá matado, la habrá hecho esto, la habrá... No sé, son muchas preguntas y más que ha pasado tanto tiempo. Catalina se dirigía a la casa de una amiga. De regreso se encontró con Hugo Pastén manejando su colectivo. Tenemos rabia porque el juez no leyó los papeles que decía no apto y salió en libertad.
y que esté de nuevo ahora preso por otro delito porque él salió a matar. La Fundación Amparo y Justicia asegura que al menos 5 criminales igualmente peligrosos están solicitando su libertad condicional. Cristian Andrés Vilos Valenzuela, condenado a presidio perpetuo por violación y muerte contra un menor de 4 años. Hugo Gómez Padua, condenado a violación con homicidio a niña de 10 años. Luis Miguel Carrasco Tapia, robo con violación y femicidio a joven de 17 años. Héctor Riveros Retamal, violación y homicidio a menor de 13 años. Carlos Rubén Silva Valenzuela, violación con homicidio a menor de 10 años. Cuando ellas fueron informadas que estos condenados podían postular a libertad condicional, todas ellas nos pidieron que los representáramos de las comisiones de libertad condicional y todas las instancias que fueran necesarias para hacer presente la peligrosidad de estos sujetos y tratar de evitar que ellos salgan en libertad. El caso de Ámbar, el de Catalina y el de muchas otras nuevamente hace preguntarse por qué los tribunales no le dan mayor validez y peso a los informes psicológicos que realiza Gendarmería. Para el exministro de Justicia Isidro Solís, la libertad condicional no debería ser un derecho del reo. Tenemos que volver al sistema que siempre tuvimos, de que es un beneficio que otorga la autoridad a la persona que ya ha dado pruebas de rehabilitación y que tiene un pronóstico de que no va a volver a recaer en la actividad delictiva. Mientras siga siendo un derecho, el riesgo está presente. En enero del 2019 se comenzó a exigir que los jueces tuvieran a la vista un informe psicosocial de los criminales que piden su libertad condicional, pero expertos estiman que esto no asegura que los magistrados los tomen en cuenta para otorgar o negar este beneficio. Le entrego además un instrumento que es el instrumento IGI, que con datos duros le dice cuál es la probabilidad de reincidencia del sujeto. O sea, yo le digo, este tipo tiene alta probabilidad de reincidencia. Y así todo, y esto no es primera vez que pasa, no leen nuestros informes. El hecho de que se exija actualmente un informe psicosocial de Gendarmería es real, es una incorporación, pero ese informe no es obligatorio para los jueces y por lo tanto incluso con un informe desfavorable la libertad condicional puede ser otorgada. Informes psicológicos que los jueces no toman en cuenta, libertades condicionales polémicas. La sensación que muchos tienen es que crímenes como los de Ámbar y de Catalina se pudieron haber evitado. Impresionante, solo en la nota veíamos 5 casos de personas que están pidiendo libertad condicional, todos con violación, homicidio, y hoy día podrían encontrarse también con un beneficio, como el que tenía Hugo Bustamante. Cuando uno escucha al juez Isidro Solís decir, bueno, ¿por qué no le dan validez? Es una gran pregunta, se la queremos hacer a nuestros invitados. Estamos con Pablo Armijo, abogado penalista, con Bárbara Sepúlveda, abogada de Abofem. Pablo, ¿por qué no se le da validez? Lo decía el exfiscal Gajardo, no es obligatorio, probablemente no es obligatorio determinar o dictaminar una sentencia condicionado por ese informe, pero sí al menos leerlo, al menos enterarse de lo que se está diciendo. Veíamos recién nuevamente a Andrea Castro, que ella decía, yo doy datos duros de probabilidad de reincidencia. ¿Dónde está aquí el error? ¿Se está subvalorando el trabajo de Gendarmería? No se está subvalorando. Lo que pasa es que es una realidad. Para el caso de Bustamante, los casos en comento, que de los casos, no era vinculante. Y el juez tiene la obligación, si no es vinculante, no tomarlo en consideración si hay otros requisitos que sí se cumplen. Primera razón. Y segunda razón, por la que la metodología no es la correcta. Mira, el informe hoy en día llega cojo a la comisión. ¿Por qué? Porque la misma ley 21.124 establecía que 4 meses posterior a la entrada en vigencia de la ley se debería dictar un reglamento. ¿Reglamento para qué? Para efecto de poder ponderar cómo, por ejemplo, va a ser el informe psicosocial. Después de 1 año y medio no se ha dictado ese reglamento. Entonces, y en esa ley, la 21.124, se establecía que un equipo técnico compuesto de varias personas capacitadas de Gendarmería tenían que elaborar este informe. Entonces muchas veces la Comisión de Libertad Condicional se encuentra con un informe que viene suscrito por un solo profesional, o muchas veces por profesionales que no son parte de Gendarmería. Recordemos que hay muchas cárceles que son concesionadas. Por lo tanto, el magistrado o los magistrados a cargo de la gran labor que se le radicó en ellos, cuando esta situación de la libertad condicional debe ser una situación política. Mira, Humberto, cuando copiamos, muchas veces los chilenos copiamos mal. Y no hay que mirar muy lejos, no hay que mirar a Estados Unidos, hay que mirar a Bolivia.
En Bolivia se reformuló el sistema penitenciario y tal cual como dijo el ministro Bates, la libertad condicional no es un derecho, es un premio, es un beneficio en virtud de cumplir ciertos requisitos. Hoy en día no es así. Entonces nadie ha querido, en vez de los políticos que estén haciendo acusaciones constitucionales y tratando de buscar un culpable en la jueza, que no es, porque la jueza aplicó una normativa, busquemos responsables en el poder político, que nadie se ha querido hacer cargo del sistema penitenciario Pablo, chileno. pero usted no duda de la integridad de esos informes, de esos informes, que estén bien hechos, que sean técnicos, que expliquen con datos duros también la probabilidad de reincidencia. Humberto, sabemos algo, quienes nos dedicamos a esto sabemos que muchas veces hay un copy-pega. Y una misma funcionaria de Gendarmería de Chile señaló que en 30 minutos con su experiencia logra tener, la realidad no es esa. Muchas veces vuelvo a decir 20, 30, que no, Pablo, le vuelvo a decir que no, perdón, lo voy a interrumpir. Usted está colgándose de esa frase que en el fondo la está sacando de contexto. Se la vuelvo a repetir. Al principio del programa yo le dije que ayer conversamos, voy a terminar, con una psicóloga y criminóloga de Gendarmería, Andrea Castro, que ella dice que con el trabajo de 20 años, no de media hora, de 20 años, así como yo también, si trabajo 20 años en este canal me puedo dar cuenta si una cámara está funcionando o no. Ella dijo, después de 20 años uno puede, dijo, inferir que una persona pudiera estar mintiendo. Sin embargo, ella no lo dijo que era de manera determinante, que se hacían además de eso informes que constaban de entrevistas con los reos de más de 4 horas, especializados, preguntas. No se trata de decir al voleo, no, yo veo media hora a alguien y sé al tiro si me está mintiendo. No, ella lo que está diciendo es que aquí la experiencia ayuda. ¿Y por qué lo digo? Y con esto termino. Porque estaba contextualizando que un trabajo serio, arduo, técnico, se está subvalorando o invisibilizando. Y ella acusa precisamente eso, que el trabajo de Gendarmería, cuando están día y noche con los reos, no se está tomando en cuenta como se debería. Eso es. No es que ella diga media hora yo me doy cuenta si el reo está o no está mintiendo. Humberto, personalmente con la menor experiencia que tengo de esa psicóloga, con solo 7 años del ejercicio de la profesión en materias penales, me he dado cuenta que en muchas ocasiones nos encontramos los defensores con un informe de Gendarmería que viene incluso con errores, con nombres que no son los correctos, con delitos que no son los correctos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llega a la Comisión de Libertad Condicional y los mismos magistrados se dan cuenta que es un informe que no está bien hecho, que hay un copy-pega, que se nombra a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los defensores? Acompañamos informes privados para efecto de decirle a la comisión, se da cuenta que este informe no está tan bien hecho porque hay errores, y esos productos que se le impregna pocos recursos a Gendarmería. Creo que en tu canal escuché a una funcionaria de Gendarmería que decían que con muy pocos recursos hacían mucho. Ella misma. No es oportuno, no es oportuno que una persona con sus 20 años de experiencia pueda ver a una persona y decir, usted sí, usted no. Vamos a radicar la responsabilidad en ella. ¿Qué va a pasar en un futuro si ella se equivoca? ¿Vamos a salir a funarla como está haciendo hoy en día con la jueza? No debe radicar en una sola persona esta situación, debe ser un equipo multidisciplinario. Déjame darle la palabra a Bárbara también para que opine al respecto. Bárbara, ¿cuál es tu visión de este tema que estamos conversando? Mira, Humberto, yo miraba los casos que ahora se mostraron y sí, claramente son casos terribles, son tragedias, especialmente cuando estamos hablando de la reincidencia. Y en muchos casos yo, voy a insistir en algo. O sea, también cuánto ha avanzado Chile, por ejemplo, la comprensión de ciertos fenómenos, y la mayoría de los casos que ustedes estaban mencionando tenían que ver con víctimas que, si bien o eran mujeres o eran niñas, o incluso eran niños, pero que además muchas veces son víctimas precisamente de la violencia de género que se ejerce contra sus madres, contra sus cuidadoras, etc. Entonces, si tenemos en consideración específicamente este tipo de delitos, aquí obviamente que el tratamiento de esos casos habría sido muy distinto al tratamiento que tendrían hoy, si eso se hubiese cometido hoy. Hoy me refiero después de marzo 2020, desde la promulgación de la Ley Gabriela, y ahora que el Código Penal además entiende el femicidio de forma amplia. ¿Por qué? Porque antes el femicidio era esto restringido al ámbito del matrimonio, al ámbito de la convivencia, y no consideraba, por ejemplo, incluso los asesinatos de hombres a mujeres que, siendo parejas, no convivían, por ejemplo, y eso hoy día cambió. Y no solo eso, sino que
tan amplio hoy día el femicidio en el sentido de entender que es un asesinato de mujeres y niñas por razones de género, que incluso no se requiere el vínculo con el agresor. O sea, podría ser un tercero siempre y cuando no encontremos en la causal de las razones de género. Esta misma norma además define cuáles son las razones de género, y si lo pensamos en cada uno de esos casos, cómo habría sido quizás el resultado, cómo habría sido la posibilidad incluso de que esos asesinos, de que esos femicidas, de que esos violadores hubiesen tenido o no la posibilidad de optar a la libertad condicional y en cuánto tiempo, precisamente porque esta ley tipifica de otra manera también todos estos casos. Todos estos casos que tú mostraste tienen algo en común y tiene que ver con la violencia de género. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vuelvo a insistir, yo creo que acá también hay un problema estructural y voy a coincidir con Pablo en que claramente no se puede culpar a una jueza o al siguiente juez o al comité, porque evidentemente tenemos un problema que no hemos asumido en la legislación. Nuevamente, no tenemos una ley de ejecución de penas, entonces ¿a qué nos estamos ateniendo? ¿Qué consideraciones vamos a tener? ¿Cómo vamos a pensar la reinserción social de los reos, de los presos? ¿Vamos a tener la misma consideración para reinsertar socialmente a alguien que incendió, que robó, que a alguien que violó, que mató? Por supuesto que hay que tener consideraciones diferenciadas, y aquí claramente los informes de Gendarmería son relevantes. Sin embargo, esos mismos informes también debiesen incorporar otra perspectiva de análisis, que en el caso de la prognosia, en el caso del pronóstico de reincidencia que se le hace a los presos, también tengan en consideración cuál es el tipo de delito que han cometido y cuándo además reinciden, porque fíjate que muchas de esas reincidencias eran un tipo que violó, luego sale, volvió a violar, o luego viola y además mata. Entonces, claramente hay un comportamiento y lo tenemos aquí, o sea, sobre la mesa, los casos ya nos muestran. Entonces, simplemente tomar la decisión de seguir avanzando en la legislación. La ley Gabriela es un tremendo avance, pero hoy día, por supuesto, que también hay que mirar el sistema carcelario, ver además específicamente cómo esto funciona. Coincido también con Pablo en que hay un problema también con que esté concesionado. Esto también promueve otro tipo de dinámicas al interior de las cárceles, promueve también que se criminaliza a cierto sector de la población. Entonces, bueno, es un asunto bastante complejo, y yo creo que así, abordándolo de a poquito, culpabilizando a una jueza, un juez, un comité, claramente no vamos a resolver el problema ni aquí ni mañana. Nosotros necesitamos avanzar en una reforma integral del sistema judicial, y esto hoy día es urgente precisamente por la peligrosidad de ciertos sujetos que al momento de evaluarse si tienen que salir o no, no se considera esa peligrosidad especial respecto, por ejemplo, de la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Sí, y además también, Bárbara, sumarte que aquí hay que intervenir desde el primer momento. Hoy día convenimos que Hugo Bustamante es... como ustedes lo quieran catalogar, porque hemos escuchado mucho, hemos tenido muchas notas durante estos días, incluso preguntándole a los vecinos. Algunos dicen, no, es un asesino, un violador, un monstruo, como quieran, pero ¿en qué momento intervenimos como sociedad para que una persona pase de ser víctima a victimario? Porque cuando se ve la infancia que tuvo este tipo, que hoy día comete estos crímenes horribles, en algún momento él también fue vulnerado. No estoy diciendo ahora, él hoy día es victimario, pero él en algún momento fue víctima, así como están siendo miles de niños víctimas hoy en día, año 2020 en Chile, y que no sabemos si es que ellos se puedan transformar en potenciales delincuentes en el futuro. Entonces la intervención tiene que ser ahí, en una primera instancia, y no cuando ya se comete el crimen en el futuro. Bueno, quiero agradecerles porque tengo que cambiar de tema. Pablo y Bárbara, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros, por conversar. Los vamos a volver a llamar, por supuesto, acá a Contigo en Directo. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter ahora en la crisis, en la pandemia, en lo que se está viviendo hoy día, y lamentablemente en los más afectados, que son las personas de la tercera edad. Cuando uno es joven, cuando uno tiene posibilidad de reinventarse, de salir adelante, de empujar el carro, de volver a hacer otra cosa, o quizás derechamente de cambiar de rumbo y hacer otro trabajo, bueno, hay todavía horizonte, pero para las personas de la mayoría de edad, muchas veces cuando ya